Bienvenidos a una edición más de Hablando de, y cambiamos de tema, porque ahora vamos a hablar de las vacunas, el proceso de vacunación. Hay muchas dudas, algunas muy básicas, muy esenciales, pero esta conversación que vamos a sostener con nuestro invitado de esta jornada, el doctor Eduardo Ortega Barría, director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT, pues es para aclarar muchas de esas dudas, muchos de esos temores con respecto a la vacuna, a las vacunas en general y en particular a la vacuna contra la COVID-19, el virus, el nuevo coronavirus y estas vacunas que ya se están aplicando a gran parte de la población. Así que aclaremos hablando de las vacunas. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión a través de las pantallas de SER TV. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Doctor, lo primero, exactamente qué es lo que hace una vacuna, qué es una vacuna. Hay gente que no lo tiene claro. Es importante, ¿no? Tenemos más de 200 años de utilizar vacunas. Las vacunas lo que hacen es preparan a tu sistema de defensa para que cuando te expongas a un organismo, ese sistema de defensa te proteja en contra de la infección o te proteja en contra de la enfermedad. Las vacunas más simples, las primeras que se investigaron, utilizaban el organismo completo. ¿Esto qué es? Puede ser una bacteria, puede ser un virus que ha sido inactivado. ¿Esto en qué consiste? Ese organismo se mata y después que se mata, se limpia, se lava y se aplica de manera inyectable o de manera oral a las personas, y esto lo que hace es prepara a tus células, tu sistema inmune tiene diferentes tipos de células, algunas se conocen como células T, otras se conocen como células B, y esas células se multiplican, algunas producen anticuerpos, y esos anticuerpos te protegen la próxima vez que tú te expones a ese organismo contra el cual has sido vacunado. Las vacunas han ido evolucionando a lo largo de los años y en esa evolución se descubrió que no era necesario tener ese organismo completo y que partes de ese organismo, si te lo aplicaban, te podían proteger. Por ejemplo, el tétanos. En el caso del tétanos, lo que se utiliza es la toxina que esta bacteria produce, que es una sustancia que es la que en realidad te enferma. Esta toxina se inactiva, te vacunan con ese toxoide tetánico y eso te protege en contra del tétanos. Posteriormente, a medida que la ciencia evolucionó y llegamos al conocimiento de la bioquímica, de la genética, de la biología molecular, se diseñaron otras vacunas que utilizando técnicas de ingeniería genética podíamos utilizar una molécula a través de su secuencia genética. ¿Como cuál? La vacuna de la hepatitis B, que colocamos a los niños recién nacidos. Esa es una vacuna que es producida utilizando técnicas de ingeniería genética. Y así ha ido evolucionando. Sin embargo, los avances científicos más grandes han ocurrido en los últimos 20 a 30 años. Entonces, lo que las vacunas hacen es entrenan tu sistema inmune, preparan tu sistema inmune para que la próxima vez que tú te expongas a una bacteria, a un parásito o a un virus, tu sistema inmune esté preparado y te proteja en contra de esa infección o de esa enfermedad. Doctor, la gente tiene una duda o tiene unos ciertos temores. El primero, que le llama mucho la atención que la vacuna contra este nuevo coronavirus se trabajó, se produjo, se creó en tiempo récord. Y la segunda es que la gente piensa que esta vacuna le va a cambiar los genes. ¿Eso es posible? ¿Tiene lógica? Esto no es totalmente correcto, José María. De hecho, si nos vamos a la evolución del desarrollo de las vacunas de ácidos nucleicos, uno tiene que ir 30 años atrás. En el año 1990, los científicos comienzan a utilizar los ácidos nucleicos para explorar el potencial que ellos tenían como posibles medicinas. Posteriormente, en el año 2002, tuvimos el primer coronavirus en China, SARS-CoV-1, que tenía una letalidad de aproximadamente el 10%. Este organismo es controlado a través de medidas epidemiológicas, pero los investigadores intentaron desarrollar vacunas y estas vacunas se quedaron en los congeladores de los laboratorios de investigación. Posteriormente, en el año 2012, hay otro segundo coronavirus en el Medio Oriente, en este caso MERS,
que también tenía una letalidad muy alta del 30%, sin embargo no era capaz de transmitirse eficientemente. Y los investigadores intentan desarrollar vacunas contra MERS en ese año. De tal manera que en el año 2019, cuando comienzan los casos de SARS-CoV-2, de COVID-19, ya teníamos nosotros aproximadamente 17 años intentando desarrollar vacunas para coronavirus. Así que no es tan corto el tiempo, no son 10 meses en realidad, pero todo ese conocimiento científico de hace 30 años, de hace 17 años, permitió que se pudiera acelerar el desarrollo de las vacunas actuales. Importante, antes las vacunas podían tomar 5 a 10 años para desarrollarse, pero con las tecnologías actuales hemos podido acelerar ese desarrollo científico. En relación a la modificación del DNA, eso no es posible. Lo que estamos utilizando es ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es una molécula que codifica para información. Imagínense un libro. El virus está hecho de 30.000 letras. Nosotros tomamos parte de esas letras del virus que codifica para la proteína que el virus utiliza para pegarse e invadir las células, y ese conjunto de letras las inyectamos dentro de las células de las personas. Eso es el ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico no puede entrar al núcleo y por lo tanto no puede alterar el material genético de la persona. Además, ese ácido ribonucleico se degrada rápidamente. 1 o 2 días después de haber sido inyectado, desaparece totalmente. Así que no es posible que se altere el material genético de las personas. Además, ese material genético del cual hablan son las células musculares sobre todo, y ese material genético no se hereda, son células somáticas y no habría manera de que esto cause una alteración genética en los productos de las personas vacunadas, por ejemplo. Ahora, doctor, y va a sonar a necedad, pero tampoco la vacuna permite que nadie nos rastree, que nadie sepa qué estamos haciendo, que nadie nos dé seguimiento como si fuera un GPS. Eso es imposible, ¿verdad? De ninguna manera, ¿eh? Es una vacuna totalmente sintética. De hecho, si nosotros comparamos esta vacuna con otras vacunas que le inyectamos a nuestros recién nacidos o a nuestros infantes y a nuestros adolescentes, esta vacuna es aún más, digamos, pura, porque los componentes con las que se produce la vacuna son exactamente conocidos todos. Se produce en el laboratorio, se utiliza lo que se conoce como un matraz de vidrio. En ese matraz de vidrio se agregan los componentes de la vacuna, se sintetiza por medios químicos, se limpian todos esos componentes que no queremos y al final cuando usted le inyectan la vacuna de ácido ribonucleico son componentes totalmente puros producidos sintéticamente en el laboratorio. Así que son de las vacunas más limpias que existen y no hay manera de que podamos aumentar nuestra capacidad de comunicarnos utilizando el Internet. No vamos a tener 5G y no nos van a poder rastrear a través de las vacunas. Doctor, ¿por qué hay tantas farmacéuticas produciendo vacunas? ¿Todas las vacunas son efectivas? Panamá ha comprado de diferentes empresas, hay muchísimas otras empresas que no están vendiéndole a Panamá o que Panamá no utiliza, pero debo tener temor si a mí me toca, por ejemplo, Pfizer, o si me llegara a tocar AstraZeneca, o si me llegara a tocar Johnson & Johnson. ¿Por qué hay tantas variedades y son todas efectivas? ¿Al final me van a cuidar? En realidad ha habido una gran inversión económica para intentar desarrollar una vacuna. Recordemos que estamos en el medio de una crisis de salud pública, una crisis social, una crisis económica importante. El mundo pierde aproximadamente 375.000 millones de dólares cada mes a través de esta pandemia. Además, perdemos un número importante de vidas y hay personas que se enferman, hay secuelas en esas personas, la calidad de vida de las personas se altera. Hemos perdido muchos años de vida, de calidad de estas personas y es posible que también se altere la expectativa de vida de estas personas. ¿Qué significa? Que si antes vivíamos 87 años, con esta pandemia es posible que nuestra expectativa de vida, tanto para hombres como para mujeres, sea más corta por la gran crisis socioeconómica que se está produciendo. Como resultado de eso, era importante producir vacunas rápidamente. Había laboratorios académicos de investigación en diferentes universidades, en diferentes compañías biotecnológicas, en grandes farmacéuticas que rápidamente se abocaron a la tarea de utilizar ese conocimiento previo que se tenía para desarrollar una vacuna en contra de COVID-19. Se invirtieron miles de millones de dólares. Solamente en Estados Unidos, por ejemplo, se invirtieron 10.000 millones de dólares. Como no hay un riesgo para las compañías de que ellos no están invirtiendo su dinero para desarrollar estas vacunas,
rápidamente ellos pudieron acelerar esos programas de investigación. Tenemos más de 250 vacunas en investigación. Hay 4 tecnologías diferentes para desarrollar vacunas y esas compañías biotecnológicas, esas compañías farmacéuticas y esos centros académicos están desarrollando diferentes tipos de vacunas. Recordemos que para desarrollar estas vacunas, primero se estudia en el laboratorio de investigación, después estudiamos animales de laboratorio y finalmente estudiamos en seres humanos lo que se conoce como los estudios clínicos, aleatorizados controlados. Esos estudios clínicos se han podido acelerar y el día de hoy, por ejemplo, tenemos 8 vacunas que ya han sido aprobadas, no licenciadas. Hay una diferencia entre aprobación y licencia y en este caso la aprobación es solo para que la vacuna sea utilizada durante la pandemia. Y tenemos otras vacunas que están en la fase 3, que es la fase previa a la autorización de las vacunas. Hoy tenemos un número importante de vacunas en esa fase 3, pero tenemos muchos laboratorios porque estamos en una crisis mundial, porque hay una urgencia de desarrollar estas vacunas y porque ha habido una gran inversión económica para que podamos desarrollar las vacunas rápidamente. Y la persona, cuando les toque a la gente vacunarse, reciba la vacuna que reciba, tiene la certeza de que lo va a cuidar, lo va a proteger. Sí, de hecho, como hay diferentes estudios de investigación en diferentes partes del mundo, las compañías han desarrollado estos estudios de manera un poco diferente. A veces las personas están muy centradas en los porcentajes. Esta evita 90%, esta evita 70%, esta evita 85%. Lo importante es, las vacunas fueron desarrolladas para evitar hospitalización, para evitar que una persona vaya a la terapia intensiva, evitar que las personas mueran. Cuando uno evalúa las 8 vacunas que han sido autorizadas para ser utilizadas durante la pandemia, uno encuentra que la eficacia para evitar las formas graves de COVID-19 está por arriba del 90%. Así que todas las vacunas son altamente eficaces, las vacunas son altamente seguras y cualquier vacuna que usted se aplique lo va a proteger en contra de COVID-19 por la información que tenemos el día de hoy. No vamos a poder escoger. Así que cuando usted vaya a vacunarse, aplíquese la vacuna que está presente en ese centro de vacunación porque esa vacuna es segura y eficaz de acuerdo a lo que estamos observando el día de hoy. Doctor, ha tocado un punto muy importante. La gente tiene que entender que la vacuna te protege, pero la vacuna no es el fin del virus. El virus no se va a acabar, ni uno es inmune al virus cuando se vacuna. Te protege, muy importante, pero uno tiene que poner de su parte y seguir cuidándose y seguir con las medidas de sanidad y las medidas de protección básicas. 2 cosas importantes ahí, ¿no? Una es, somos 7.500 millones de personas en el mundo. Vamos a necesitar vacunar al mayor número de personas en el mundo para controlar este virus. Mientras este virus circule en alguna parte del mundo, todos estamos en peligro de que ese virus mute y que ese virus sea reintroducido también en nuestros países. Por eso es importante vacunarnos. Es posible que este virus todavía circule durante varios años, pero si nos vacunamos y vacunamos a un número importante de personas, por arriba del 70% de la población del país, vamos a poder proteger a aquellos que no se han podido vacunar, vamos a poder tener esa inmunidad de rebaño que nos va a permitir volver a la normalidad o algún tipo de normalidad parecida a la que teníamos antes de que esta pandemia surgiera. Importante, no significa que te vacunas e inmediatamente estás protegido. Tu sistema inmune necesita un tiempo para producir esa protección en contra de COVID-19. Ese tiempo es de aproximadamente 12 a 14 días. No significa que hoy me vacuné y me quito inmediatamente el cubreboca porque estoy protegido. No, tienes que seguir con el cubreboca, tienes que seguir con el distanciamiento social, tienes que evitar las aglomeraciones. Toma de 12 a 14 días y es importante que te apliques las 2 dosis de la vacuna. Una dosis protege entre el 70 y el 90%, pero todavía el día de hoy no sabemos qué tiempo dura esa protección con una sola dosis. Por lo tanto, es importante que tengas 2 dosis de la vacuna porque la segunda dosis produce títulos de anticuerpos mucho más altos y una disminución progresiva de esa protección. Así que hay que colocarse las 2 dosis de la vacuna. Y con todas las 2 dosis, doctor, quitarse el cubrebocas, como usted dice, no va a ser una opción a corto plazo para la sociedad en general. No, tenemos que, primero hay que producir la vacuna, segundo hay que distribuirla,
Tercero, tenemos que aplicar la vacuna y eso nos va a tomar un tiempo. Por ejemplo, en Panamá en los últimos días estamos vacunando entre 8,000 y 9,000 personas por día. Si nosotros logramos aumentar ese número de vacunados a por lo menos 10,000 personas por día, estaríamos vacunando 70,000 personas por semana. Y eso nos permitiría, por ejemplo, en 43 semanas tener a 3 millones de panameños vacunados. Así que nos va a tomar un tiempo prolongado todavía lograr vacunar a ese número de la población importante para llegar a esa inmunidad de rebaño. Así que mientras nosotros no tengamos ese número de personas vacunadas, tenemos que usar el cubreboca, porque usando el cubreboca estamos evitando que el virus se transmita y estamos ayudando a la vacuna. Así que la vacuna nos va a ayudar a nosotros y nos va a proteger. Ayudemos a la vacuna utilizando el cubreboca, el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones hasta que las autoridades nos digan que es seguro quitarnos el cubreboca. Doctor, usted lo dice, hay que vacunar a la mayor cantidad de personas, pero sabemos que hay individuos, parte de la población, que por ciertas razones médicas no pueden vacunarse. ¿Quién es este tipo de gente que por alguna u otra razón no pueden ser vacunados en estos momentos? El día de hoy la vacuna que estamos utilizando en Panamá está recomendada desde los 16 años de edad hacia arriba. Eso es importante, porque estamos vacunando al de 16 y estamos vacunando al de 17. Todas las otras vacunas autorizadas solo se pueden utilizar por arriba de los 18 años de edad. Así que con la vacuna que estamos utilizando tenemos esa ventaja de que ya estamos protegiendo a un grupo de adolescentes importantes. ¿Quiénes no se pueden vacunar? En realidad, la única contraindicación de la vacunación es la persona que es alérgica a uno de los componentes de la vacuna o la persona que desarrolla una alergia a la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, recordemos que vamos a tener en Panamá más de una vacuna. Así que si la persona desarrolla una alergia contra la primera vacuna o la primera dosis de la vacuna, esa persona pudiera recibir la segunda dosis de una vacuna diferente. Así que los alérgicos a la vacuna, a esta vacuna, los que desarrollan alergia a la primera dosis de la vacuna o los jóvenes menores de 15 años de edad, no los podemos vacunar el día de hoy. Ahora, doctor, por ejemplo, se hablaba mucho de las personas que eran alérgicas a alimentos como el huevo o personas con VIH. ¿Esas personas se pueden vacunar? De hecho, José María, 20% de la población del mundo tiene algún tipo de alergia. Algunos tenemos rinitis alérgicas, otros tenemos alergia a los alimentos, otras alergias a los medicamentos, otro grupo tiene alergias a las picaduras de insectos. Todas esas personas se pueden vacunar. ¿Quiénes deben de tener precaución? Aquellas personas que tienen historia de reacción severa, alergia severa, anafilaxia, que es un tipo de alergia inmediata. Estas personas pueden tener, por ejemplo, caída de la presión arterial. Estas personas pueden tener, por ejemplo, dificultad para respirar. Estas personas pueden terminar en un cuarto de urgencias rápidamente. Esas personas tienen que informarle a la enfermera que los va a vacunar que ellos tienen historia de alergia severa, porque en el lugar donde los van a vacunar existe el tratamiento adecuado para administrárselo inmediatamente si la persona desarrolla algún tipo de alergia. Una vez que te vacunen, tú vas a permanecer en el centro de vacunación 15 minutos si no tienes historia de alergia previa, 30 minutos si tienes historia de alergia previa. Si después de esos 30 minutos no tienes ningún tipo de reacción, tú te vas a tu casa sin ningún problema a desarrollar tus actividades normales. Pero las alergias no son contraindicación a la vacunación, a menos que sea alergia a la vacuna que te van a aplicar. Doctor, nos queda muy poco tiempo. Le quiero hacer una pregunta muy rápida antes de la despedida. ¿Debemos seguir algún protocolo antes de acudir al centro de vacunación? Digamos que nuestros abuelitos o si eres una persona con una enfermedad crónica y te dan cita, cuando al momento que te den tu cita, debes seguir un protocolo. Por ejemplo, la gente me dice, bueno, cuando voy al laboratorio muchas veces voy en ayunas. ¿Hay algo así para todo este proceso de vacunación? Primero, las personas que tienen enfermedades crónicas tienen que estar en tratamiento y es importante que estas personas se hayan seguido previamente con su médico. Las personas que se van a vacunar tienen que ir desayunadas, tienen que llevar ropa de vestir que sea cómoda, de preferencia, si es caballero, una camisa de manga corta para poder remangar esa manga y le puedan aplicar la vacuna, y si es dama, pues igual. Hay que ir descansado, relajados, no hay riesgo de la vacunación. Hoy hay más de 270 millones de personas
vacunadas en el mundo y no hemos observado ningún efecto secundario diferente a lo que se reportó en los estudios de investigación. La persona la van a estar esperando en el centro de vacunación, van a revisar que está en la lista de las personas que se van a vacunar ese día, va a pasar a un lugar donde se va a sentar a esperar, va a haber salones de clase donde los van a vacunar. En ese lugar hay 2 enfermeras, una que prepara la vacuna, otra que aplica la vacuna, y hay una persona que es un oficial de trazabilidad que le va a tomar los datos de la información. Lo van a vacunar, usted va a pasar a otro salón de clases donde usted se va a sentar y usted va a esperar hasta que le digan que se pueda ir. Y posteriormente a eso usted va a desarrollar su vida normal, usted va a tener algo de dolor en el lugar que lo inyectaron, pero es posible que no tenga ninguna molestia. Probablemente en horas de la tarde, si usted se toca, va a tener un área de sensibilidad y un porcentaje de personas puede presentar síntomas leves a moderados al día siguiente usualmente, algo de dolor de cabeza, algo de malestar general, probablemente algo de dolor muscular, que se quita solo en 1 o 2 días. Si no se quita solo y usted siente molestia, tome paracetamol y el paracetamol le quita los síntomas. Doctor, el objetivo de esta entrevista, hablando de las vacunas y de la vacunación, ha sido tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas que puedan existir en la gente, los mitos, los tabúes. ¿Hay algo que usted considere, y para despedir, que debamos añadir, algo que sienta que la gente deba saber que no se ha mencionado ya? No, en realidad tengamos confianza, las vacunas nos han ayudado en el pasado a controlar otras enfermedades como la viruela, por ejemplo. Acudamos a la vacunación, registrémonos en la base de datos, verifiquémonos, hay maneras diferentes, pueden llamar por teléfono al 177, por ejemplo, se pueden acercar a su centro de salud, si tienen problemas con el tema de manejar las computadoras, vayan a una infoplaza, pero va a haber personas que lo van a estar ayudando. Si se presenta a vacunarse a una escuela y no está en la lista, no se preocupe, ahí lo pueden registrar y el último día de vacunación de esa escuela lo van a llamar a usted para que usted sea vacunado. Le van a dar la cita para la segunda vacunación, y le van a dar una tarjeta de vacunación. Así que confíen en las vacunas, la vacunación está teniendo un éxito fantástico. En Israel ya se ha vacunado más del 95% de las personas de ese país y no han tenido ningún efecto secundario grave que reportar. Doctor Eduardo Ortega Barría, le agradezco muchísimo que nos haya brindado su tiempo, que haya conversado con nosotros aquí a través de las pantallas de SER TV sobre este tema. Mil gracias, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Gracias por la invitación, José María. Gracias, doctor, y gracias a usted que nos acaba de sintonizar. Esperamos que lo que hemos conversado le saque cualquier temor, cualquier prejuicio que tenga con respecto a las vacunas y al proceso de vacunación. Es sumamente importante que todos colaboremos, que todos seamos parte de esto y que si nos podemos vacunar, pues lo hagamos. Es la única forma de ir, como decía el doctor, regresar a nuestras actividades cotidianas sin tanto temor. No es el fin del virus, hay que seguir cuidándose. Creo que eso también es muy importante. No porque estamos vacunados vamos a hacer fiesta. Al contrario, hay que ser muy juiciosos, hay que ser muy cautos, pero vamos avanzando en todo este proceso, en toda esta situación que nos viene aquejando desde el 2020. Espero que lo haya compartido, disfrutado como lo disfruté yo. Espero que haya aprendido tanto como aprendí yo. Y será hasta otra próxima ocasión en hablando de algún tema de actualidad, algún tema importante para nuestra sociedad.